Sobre su camello, Omar Saif al-Falahi avanzaba como un príncipe de tiempos ancestrales, aunque en esencia era un peregrino moderno inmerso en el vasto e inmutable paisaje del Rub al-Khali, el infinito mar de arena que se extendía cerca de Abu Dhabi, en los Emiratos Árabes Unidos. Las dunas doradas se alzaban como olas congeladas bajo el cielo ardiente, que parecía inclinarse para besar la tierra. Cada movimiento del animal resonaba con la solemnidad del desierto, como si ambos fueran parte de un mismo poema escrito por el viento. Sentado sobre una silla de cuero adornada, con su candura blanca y su gutra ajustado por un agal oscuro, Omar se balanceaba al ritmo pausado del camello. Su mirada, fija en el horizonte, cuando un halcón cruzó el cielo ardiente con majestuosa elegancia, su sombra surcando las dunas. Omar lo observó mientras pensaba. Incluso las criaturas más libres necesitan un punto de retorno, pues la libertad sin propósito es solo un vuelo sin rumbo. Sin embargo, mientras avanzaba, algo perturbó la serenidad de Omar Saif al-Falahi. A lo lejos, una figura emergió en el horizonte, tambaleándose entre las dunas. Era una mujer, vestida con una abaya negra que se agitaba al compás del viento, como si el desierto mismo conspirara para atraparla. Omar sintió que su corazón se detenía por un instante, y sus pensamientos tomaron forma en un susurro involuntario. ¿Es un oasis o un espejismo? Con un leve tirón de las riendas, el camello se detuvo resoplando suavemente. Omar entrecerró los ojos, tratando de discernir si aquella visión era real o producto del calor abrasador y su mente fatigada. Pero cuanto más observaba, más nítida se hacía la figura. La mujer parecía real, aunque su andar tambaleante y su silueta marcada por el cansancio le conferían un aire irreal, casi etéreo. Cuando Omar se acercó lo suficiente, la figura se definió ante él, una hermosa joven cubierta de polvo, con el hijab suelto dejando entrever mechones largos enredados por el viento. Sus pasos eran torpes, pero su determinación evidente. La arena del desierto cubre a todos por igual, borrando las diferencias entre quienes caminan sobre ella. Pero la determinación de una persona siempre brilla, incluso bajo el polvo del agotamiento. Omar tiró nuevamente de las riendas, deteniendo al camello junto a ella. «Salam aleikum», llamó desde su posición elevada, su voz firme pero cálida. La mujer no respondió. Parecía atrapada en un trance entre el miedo y el agotamiento. Omar desmontó con agilidad, aterrizando sobre la arena caliente. El camello, obediente, permaneció quieto mientras él se acercaba con cautela. Frente a él el rostro de la mujer, marcado por lágrimas secas mezcladas con polvo, reflejaba tanto vulnerabilidad como una fortaleza oculta. La mirada de quien ha llorado en silencio contiene más sabiduría que un río lleno de palabras. «¿Quién eres?», preguntó Omar con gravedad, aunque su tono carecía de hostilidad. «¿Qué haces aquí sola?». Ella alzó la mirada y sus ojos, oscuros como la noche del desierto, brillaron con una mezcla de miedo y determinación. Su voz era débil, pero contenía una firmeza inesperada. «Soy alguien que no tiene otro lugar al que ir». El viento sopló con fuerza, levantando remolinos de arena alrededor de ambos. Omar cruzó los brazos, sus pensamientos tratando de descifrar el misterio ante él. Sabía que nadie cruzaba el desierto a pie sin una razón poderosa. «Este lugar no es para los que no están preparados», dijo señalando las vastas dunas que los rodeaban. «¿Huyes de algo?». La mujer vaciló por un momento, pero luego asintió, su voz temblando mientras respondía. «Huyo de un destino que no elegí». Omar sintió que esas palabras calaban profundo en su pecho. A pesar de los avances de su tierra, aún persistían tradiciones que podían ser tanto raíces como cadenas. En silencio, la observó, viendo cómo apenas podía sostenerse en pie. «Sube al camello», ordenó con un tono que no admitía discusión. Ella lo miró con desconfianza, sus labios apretados como si dudara de las intenciones de aquel desconocido.
Este desierto no perdona a nadie, pero yo puedo ayudarte, exclamó el hombre. Cuando Omar extendió la mano paciente, algo en su presencia calmó las tormentas que la bella jovencita llevaba dentro. Finalmente, con un suspiro de rendición, aceptó su ayuda. Omar la guió con cuidado hasta que estuvo sentada sobre el camello. Si buscas un nuevo comienzo, tal vez el viento te haya traído hasta mí por una razón, dijo Omar mientras el camello retomaba su paso, las huellas de ambos desdibujándose en la arena tras ellos. La mujer permaneció en silencio, pero Omar notó que su respiración se hacía más regular, como si poco a poco el desierto dejara de ser un enemigo para convertirse en un refugio. Mientras el sol se hundía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojos, Omar supo que su solitario viaje había tomado un giro inesperado. Aquel encuentro, nacido del azar o del destino, tenía el poder de cambiar no solo el rumbo de sus pasos, sino el curso de sus vidas. El halcón regresa al brazo de su amo porque conoce la confianza que lo alimenta. Así también, el corazón vuelve a donde es comprendido. El camello avanzaba con pasos rítmicos, dejando atrás un mar de dunas que parecían infinitas. Omar Saif al-Falahi ofreció a la mujer el recipiente de agua que llevaba consigo, un mashlah, decorado con motivos tradicionales grabados en cuero. «Toma», dijo suavemente, sosteniéndolo mientras ella, visiblemente exhausta, lo recibía con manos temblorosas. La mujer bebió con urgencia, cada sorbo una señal de su desesperación por saciarse. Omar observaba en silencio, y cuando ella se detuvo para respirar, la curvatura apenas visible de una sonrisa apareció en su rostro. Era un gesto raro en él, reservado para los momentos en que las emociones escapaban al control de su compostura. «¿Cómo te llamas, mujer?», preguntó finalmente, rompiendo el silencio con una voz que era a la vez firme y cálida. Ella lo miró con cautela, aún indecisa sobre cuánto confiarle. Pero algo en la calma de Omar, en su paciencia, le ofrecía un refugio que pocas veces había sentido. «Mi nombre es Laila Mariam al-Jabiri», respondió, pronunciando cada sílaba con una mezcla de orgullo y tristeza. El nombre resonó en el aire como una melodía antigua, y Omar asintió, como si aquellas palabras hubieran confirmado algo que ya sospechaba. Pasaron algunos minutos de silencio en los que el desierto volvió a llenar el espacio con su viento y su inmensidad. Finalmente, Omar habló de nuevo, esta vez sin apartar la mirada del horizonte. «¿Me dirás al fin por qué deambulabas por el desierto?» Laila guardó silencio al principio, sus dedos jugueteando con los pliegues de su abaya. Cuando finalmente habló, su voz era baja, cargada de un peso que parecía haberse acumulado durante años. «Hoy sería mi noche de bodas», confesó, con un tono en el que resonaban miedo y valentía. «Mi familia me casó con un hombre mucho mayor que yo, conocido por su dureza y su ira. Nunca tuve la oportunidad de decidir por mí misma, pero no podía rendirme a una vida que no elegí. Antes de que todo se consumara, escapé». Omar escuchó en silencio, su expresión grave pero sin juicio. Podía sentir la honestidad y el miedo en sus palabras, pero también la chispa de valentía que la había llevado a enfrentarse a un destino que otros habrían aceptado. «El desierto», murmuró con una sabiduría que parecía nacida de la arena misma, «es el único lugar donde las huellas se borran tan rápido como se forman, recordándonos que huir es también una manera de buscar el camino correcto». Laila lo miró, sus ojos oscuros intentando descifrar el significado de sus palabras. Pero antes de que pudiera responder, él continuó. «El amor no se puede forzar como el halcón no puede ser atrapado en vuelo. Incluso la jaula más dorada es una prisión, y la libertad, aunque peligrosa, siempre será preferible al sometimiento». Laila no respondió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No había oído palabras como esas antes, y algo dentro de ella comenzó a sanar. El camello retomó su paso, y ambos avanzaron en silencio durante un largo tramo. La noche empezaba a caer cuando Laila rompió el silencio. «¿A dónde me llevas?», preguntó,
su voz apenas audible sobre el susurro del viento. Omar no se giró al responder, sus ojos aún fijos en el horizonte. «A donde puedas estar a salvo». Layla observaba el horizonte desde su asiento en el camello, el viento jugando con los pliegues de su abaya, cuando de pronto algo en la arena llamó su atención. Tiró ligeramente de la manga de Omar, señalando hacia un bulto oscuro que apenas se distinguía bajo la luz de las primeras estrellas. «¿Qué es eso?», preguntó con urgencia. Omar detuvo al camello con un suave tirón de las riendas. Antes de que pudiera desmontar, Layla, con inesperada agilidad, bajó del animal y se dirigió hacia el lugar señalado. Omar la siguió de cerca, intrigado y un poco preocupado. Cuando se inclinó sobre el bulto, Layla exhaló con un susurro cargado de compasión. «Es un halcón», dijo Layla, su voz temblando ligeramente mientras sus manos exploraban con cuidado el contorno del ave inmóvil sobre la arena. Omar se acercó observando al ave con atención. El halcón, aunque apenas respiraba, abrió débilmente los ojos, como si percibiera la presencia de quienes lo rodeaban. «Está muy débil. Quizás llegamos demasiado tarde», comentó Omar en un tono bajo, sus palabras cargadas de respeto y resignación. Layla alzó la mirada hacia él, y en sus ojos brillaba una mezcla de compasión y determinación que lo hizo dudar de su propio juicio. «Nunca es demasiado tarde mientras aún respire», dijo Layla con una firmeza suave, acariciando con cuidado las plumas del halcón. «Si él no se rinde, ¿por qué deberíamos rendirnos nosotros? Aquí, en el desierto, la vida es un desafío constante, pero también un milagro. Tú me salvaste cuando estaba perdida, cuando el desierto parecía no tener fin. ¿No merece este halcón la misma oportunidad que me diste a mí?» Omar la miró por un instante, impresionado por la fuerza de sus palabras, y en silencio comenzó a preparar el camello para que el ave pudiera viajar con ellos. Sin esperar respuesta, la bella joven arrancó un pedazo de tela de su hijab y comenzó a envolver cuidadosamente al ave herida. Sus manos, aún temblorosas por el cansancio de la travesía, trabajaban con una delicadeza que hizo que Omar la contemplara con respeto. Omar permaneció en silencio por un momento reflexionando. Había algo en su determinación, en su capacidad de preocuparse por una criatura tan frágil a pesar de su propia vulnerabilidad, que lo dejó impresionado. En el alma que recibe compasión y la devuelve, el desierto encuentra su oasis y la vida su propósito más noble, pensó mientras la observaba. Finalmente, Omar asintió, inclinándose para ayudarla a levantar al halcón envuelto en la tela. «Está bien», dijo finalmente, ayudándola a envolver al halcón con la tela. «Si el desierto me dio a mí una razón para detenerme, quizás también le dé a él un motivo para continuar». Layla lo miró, una pequeña sonrisa asomando en su rostro, mientras colocaba al halcón herido con cuidado sobre su regazo. Omar tomó nuevamente las riendas del camello, y el viaje continuó. Mientras avanzaban bajo el cielo estrellado, Omar no podía apartar los ojos de ella. En su delicadeza, había descubierto una fortaleza que desafiaba todo lo que conocía, y mientras Layla acariciaba suavemente al halcón herido, Omar supo que aquella joven no solo había transformado el destino de una criatura al borde de la muerte, sino también el suyo propio. El amor que salva no pide nada a cambio, pero transforma tanto a quien lo da como a quien lo recibe. Una luz débil apareció en la distancia, parpadeando como el corazón de una pequeña estrella en el horizonte. Omar frunció el ceño, tirando suavemente de las riendas del camello. «¿Eso es una fogata?», preguntó Layla, mirando hacia la luz. «Sí», respondió Omar con un tono que mezclaba sorpresa y alivio. «Un campamento. Tal vez sea el lugar donde nuestro halcón pueda encontrar ayuda. Y descanso para nosotros también». La silueta de un anciano beduino, envuelto en un manto oscuro y apoyado en un bastón de madera, se recortaba contra el resplandor de la hoguera. Sus ojos oscuros, brillando con la luz del fuego,
Observaban con calma a los recién llegados como si ya los estuviera esperando. «Bienvenidos. El desierto no recibe visitas sin un propósito», dijo el anciano, con una voz profunda y pausada. Omar desmontó ayudando a la joven Laila a bajar mientras el viento ondeaba su larga cabellera. Ella se acercó al anciano sosteniendo al halcón con cuidado. Con sus hermosos ojos llenos de compasión, extendió sus manos hacia él. «Está herido», dijo con urgencia. El anciano inclinó la cabeza, observando al ave con atención. Sus movimientos eran lentos, pero firmes, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Después de un largo momento, asintió. «El desierto nunca abandona a quien lucha. Venid al fuego. Aquí encontraremos lo que él necesita». El anciano comenzó a triturar hierbas en un pequeño cuenco de piedra, mientras el aroma de las hojas quemadas se mezclaba con el aire frío de la noche. Omar y Laila lo observaban en silencio, hipnotizados por la precisión de sus movimientos. Finalmente el anciano levantó la vista. «Este halcón está herido, pero no vencido. Lo que más necesita ahora no es fuerza, sino paciencia, la misma que el desierto enseña a quienes lo cruzan». Laila, sentada junto al fuego, acarició con suavidad las plumas del ave mientras el anciano aplicaba un ungüento tibio sobre las heridas. «¿Cree que podrá volar de nuevo?», preguntó ella con una mezcla de esperanza y miedo. El anciano sonrió levemente sin dejar de trabajar. «El vuelo nunca se pierde para siempre, solo se olvida. Si lo cuidamos, su cuerpo recordará lo que su espíritu nunca dejó de saber: cómo surcar el cielo». Luego de hacer una pausa, el beduino prosiguió. «Cada herida lleva consigo la memoria de la lucha, y en esa memoria se esconde la clave para renacer. Lo mismo vale para el halcón y para nosotros». Omar observaba en silencio el rito curativo, impresionado por la sabiduría tranquila del anciano. Finalmente, no pudo evitar hablar. «¿Por qué hace esto? No nos conoce ni tiene nada que ganar». El anciano levantó la vista hacia Omar, sus ojos llenos de una calma casi infinita. «Porque cuidar no es un deber, sino un privilegio. Quien salva una vida, por pequeña que sea, salva un reflejo de sí mismo». Más tarde el anciano señaló hacia un rincón del campamento, donde una tienda modesta pero bien mantenida se levantaba contra el cielo estrellado. «Descansaréis ahí esta noche», dijo con un gesto tranquilo, mientras ajustaba los pliegues de su manto. «El desierto respeta a quien sabe detenerse en su viaje. Dentro hallaréis mantas y alfombras». Omar agradeció con un leve movimiento de cabeza. Laila, sosteniendo al halcón envuelto, lo siguió mientras el anciano los guiaba hacia la tienda. Antes de entrar, el anciano señaló otra área del campamento, donde un pequeño fuego ardía bajo un recipiente de cobre sostenido por piedras lisas. «Comeremos juntos primero. Aquí hay un guiso sencillo, hecho con lentejas, dátiles y un poco de cordero seco que aún guarda su sabor», dijo con una sonrisa serena. El agua del pozo cercano fue suficiente para cocerlo. No es comida para príncipes, pero alimenta tanto el cuerpo como el alma. El anciano se agachó junto al fuego y revolvió el contenido del recipiente con cuidado, mientras el aroma cálido de las especias simples llenaba el aire nocturno. Colocó 3 cuencos de barro sobre una alfombra cercana, sirviendo el guiso con manos firmes y ceremoniosas. Aquí, donde las dunas borran todas las huellas, compartir el pan y el agua es dibujar un camino hacia el corazón de otro. Del mismo modo, aunque el viento pueda desvanecer nuestros pasos, el recuerdo de un gesto compartido permanece como un oasis en la memoria. Al calor del fuego, Laila parecía esculpida por la luz misma. Su piel tersa reflejaba la suavidad de su juventud, mientras su belleza natural, acentuada por la danza de las llamas, le confería un aire de serena perfección. Omar estaba estupefacto contemplando la hermosura de la dama. El anciano repartió cuencos de madera, llenándolos con el guiso caliente. El aroma era humilde pero reconfortante, mezclando la dulzura de los dátiles con la robustez de las especias. Laila tomó un bocado, sus ojos brillando de gratitud.
Gracias, dijo su voz suave pero sincera. No sé cómo agradecer tanta generosidad. El anciano la observó por un momento, su mirada llena de calma y sabiduría. La gratitud es un regalo suficiente, respondió. Pero si queréis honrar esta noche, recordad, el desierto siempre devuelve lo que se le da, ya sea compasión o indiferencia. Ofreced a otros lo que aquí habéis recibido, cuando llegue el momento. Omar comió en silencio, sus pensamientos inmersos en las palabras del anciano, mirando de reojo a la bella mujer. Después de la comida, el anciano apagó el fuego principal, dejando una pequeña lámpara encendida en el centro del campamento. El halcón descansará aquí junto a mí. Vigilaré sus heridas y me aseguraré de que la noche sea su aliada, no su enemiga. Vosotros, descansad en la tienda. Mañana, cuando el sol pinte de oro las dunas, veremos qué destino nos traza el viento. Laila se acomodó sobre las mantas, su joven rostro más hermoso que nunca, su esbelto cuerpo exhausto y su mente en paz. Desde su rincón, Omar se inclinó contra una almohada improvisada, admirando la gran belleza de aquella joven de rostro tan puro, cuya silueta envuelta en las mantas dibujaba una figura escultural. Suspiró sin que ella lo notara. Luego se giró y observó las estrellas a través de la abertura de la tienda. «Descansa, Laila. Mañana será un día diferente», dijo con voz serena, casi un susurro. Laila respondió con gran dulzura. «Gracias, Omar. Que el viento acaricie tus sueños». Sus palabras llenas de sinceridad, antes de cerrar los ojos y dejarse llevar por el ritmo del desierto. Fuera de la tienda, el anciano permanecía despierto junto al halcón. Aplicó una última capa de ungüento sobre sus heridas y murmuró en voz baja, como si hablara tanto al ave como al viento. El desierto une a quienes necesitan aprender de su soledad. El amanecer traerá nuevas respuestas, tanto para ti, pequeño viajero del cielo, como para ellos. El silencio se instaló en la tienda mientras todos dejaban que las palabras del desierto los envolvieran en un abrazo de paz. A la mañana siguiente el desierto comenzó a despertar con los primeros rayos de sol, pintando las dunas de un oro suave que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Desde la tienda, Omar abrió los ojos lentamente, sacudido del sueño por el suave calor que comenzaba a filtrarse a través de la tela. Se incorporó, frotándose el rostro mientras su mirada se dirigía hacia la hermosa joven que tanto capturaba su atención por su exquisita belleza y la profundidad de su corazón. Laila aún dormía, su respiración tranquila y su bella figura envuelta en las mantas, que apenas dejaban ver los contornos de su delicado rostro de suaves facciones, iluminado por la luz matutina. Omar sintió que en ese instante la belleza del desierto no podía competir con la de aquella joven. Con cuidado de no perturbarla, Omar salió de la tienda, permitiendo que la brisa fresca del amanecer despejara sus pensamientos. Junto al fuego casi extinguido, el anciano ya estaba despierto, inclinado sobre el halcón. Sus manos expertas envolvían las alas del ave con tiras limpias de tela, mientras susurraba palabras que parecían tan antiguas como el desierto mismo. Cuando la hermosa Laila salió de la tienda momentos después, llevaba el agua fresca que habían encontrado la noche anterior. Se acercó al anciano, su mirada fija en el halcón, llena de ternura y esperanza. Se arrodilló junto al ave, y sus manos suaves lo tomaron con el mismo cuidado que un niño sostiene un sueño frágil. El halcón, ahora más fuerte, abrió ligeramente las alas, como si sintiera que el momento de recuperar el cielo se acercaba. El anciano, sin dejar de trabajar, alzó la vista hacia ambos y pronunció con calma: «Es hora de que recupere el cielo», dijo, su voz resonando con la sabiduría del viento que atraviesa las dunas. «Pero solo volará cuando sienta que la tierra ya no lo retiene. Lo que hemos hecho aquí es darle un motivo para intentarlo de nuevo». Con delicadeza infinita, Laila deslizó sus dedos sobre las plumas del halcón,
su sonrisa tímida iluminando su rostro como el primer destello del amanecer. Sosteniendo al ave con ambas manos, se levantó desbordando la belleza de su figura y caminó lentamente hacia la cima de una pequeña duna cercana, sus pies deslizándose con gracia sobre la arena mientras el halcón descansaba, frágil pero lleno de promesas, entre sus manos. Omar la seguía de cerca sin decir nada, fascinado. Ella lo miró, buscando algún tipo de señal. Él asintió. «Déjalo ir, Layla. Su libertad es su destino, como lo es el tuyo». Layla cerró los ojos un momento antes de abrirlos de nuevo, susurrando una plegaria apenas audible. «Ya Rab ajal hurriyatahu mubaraka wa aidlahu quwwatahu liuhallika min jadid». «Oh Señor, bendice su libertad y devuélvele la fuerza para volar de nuevo». Extendió las manos y el halcón, después de un instante de vacilación, desplegó sus alas. Batió el aire con fuerza, levantándose lentamente hasta que su silueta se perdió contra el horizonte. Layla sonrió, sus ojos brillando con una mezcla de lágrimas y alivio. Omar no apartaba la vista de ella, admirándola en todos los sentidos. «El desierto nos dejó una lección anoche», dijo el anciano, rompiendo el silencio. Ambos se giraron hacia él. «¿Qué lección?», preguntó Omar. El anciano señaló al cielo donde el halcón había desaparecido. «Que no importa cuán rotas estén nuestras alas, siempre podemos volver a volar si alguien nos recuerda cómo hacerlo». El viento sopló suavemente, llevándose con él las últimas dudas y temores. Por un momento, el desierto dejó de ser un lugar inhóspito para convertirse en el escenario de un nuevo comienzo. Luego de eso, Omar y Layla se acercaron al anciano con una reverencia silenciosa para despedirse, sus miradas cruzándose con agradecimiento y respeto. El anciano asintió lentamente, su expresión serena, como si entendiera que su encuentro era solo una estación en el largo viaje de la vida. Sin palabras, Omar ayudó a Layla a montar en el camello, asegurándose de que estuviera cómoda antes de subir él mismo. Con un suave tirón de las riendas, el camello comenzó a avanzar, sus pasos marcando un ritmo tranquilo sobre la arena aún fría. El anciano observó cómo las figuras de ambos se alejaban, sus siluetas recortándose contra el horizonte dorado. Alzó la vista al cielo un instante, como si enviara una última plegaria al viento, antes de volver a su campamento donde las brasas de la fogata todavía latían débilmente bajo el sol naciente. Al final del día el sol empezaba a declinar cuando Omar Saif al-Falahi detuvo el camello en la cima de una duna elevada. A sus pies se extendía el oasis de Ligua, un paraíso verde en medio del vasto desierto del Rub al-Khali. Palmeras erguidas se alineaban a lo largo de un sinuoso arroyo, alimentado por pozos naturales, mientras que el suave murmullo del agua se entremezclaba con el canto de aves que anunciaban el atardecer. En el corazón del oasis se levantaba una majestuosa residencia, una finca de arquitectura árabe moderna que mezclaba el esplendor tradicional con la comodidad contemporánea. Cúpulas blancas brillaban bajo la luz dorada del sol, y amplios patios interiores se veían rodeados de jardines con jazmines y bugambilias en flor. A lo lejos se distinguían recintos para halcones y camellos. Layla miró boquiabierta el paisaje. Era como si un fragmento del cielo hubiera caído a la tierra en aquel rincón remoto del mundo. «¿Es este tu hogar?», preguntó ella en un susurro. Omar, con una sonrisa apenas visible, asintió y tiró suavemente de las riendas del camello. «Es un refugio, un lugar donde los pasos del tiempo son más lentos y la libertad aún puede respirarse», respondió mientras descendían hacia el oasis. Al llegar al área cercada, Omar desmontó primero del camello, extendiéndole una mano a Layla para ayudarla a bajar. Una vez en el suelo, él señaló hacia un recinto donde pastaban camellos de diferentes tamaños y colores. «Ven, quiero mostrarte algo», dijo mientras la guiaba hacia la cerca. Layla se acercó al vallado y notó a unos pequeños dromedarios recién nacidos que trotaban torpemente detrás de sus madres. Se detuvo maravillada, sus ojos brillando en medio de sus finas facciones, con una mezcla de ternura y asombro. «Son camellos árabes»,
explicó Omar deteniéndose junto a ella. Los criamos aquí desde hace generaciones. Algunos son para competencias, otros para expediciones largas. Pero estos pequeños nos recuerdan que cada inicio, por frágil que parezca, lleva consigo la promesa de un fuerte legado. Laila extendió cautelosamente la mano hacia una de las crías, que con curiosidad olisqueó sus dedos. Ella rió, una risa pura y ligera que resonó como música en el ambiente tranquilo. Es increíble ser tan pequeños y ya tan fuertes. Nunca había estado cerca de ellos. La fragilidad es solo el principio de una fuerza que aún no se ha revelado. Cada vida que florece aquí es una victoria contra lo imposible, respondió Omar suavemente, observándola desde la sombra de un palmeral cercano. Después de unos momentos, Omar la invitó a continuar hacia la residencia. Ven, Laila, la noche está cayendo y hay mucho más que quiero mostrarte. Laila lo siguió maravillada aún por lo que había visto. Las puertas de madera labrada se abrieron hacia un amplio salón decorado con alfombras persas, cojines bordados a mano y lámparas que colgaban del techo como estrellas atrapadas en cristal. El aire olía a incienso y especias, envolviéndolos en una cálida bienvenida. Omar se giró hacia ella. Este lugar es más que una morada, Laila. Es un santuario donde el tiempo se detiene, donde puedes escuchar tus propios pensamientos y descubrir hacia dónde quiere volar tu espíritu. Aquí solo están el viento, el cielo y tu corazón. Este oasis puede ser tu refugio, un espejo para tu alma, hasta que decidas por ti misma cuál quieres que sea tu destino. Laila lo miró con un brillo de gratitud en los ojos, aunque también con un atisbo de desconfianza. ¿Por qué haces esto por mí, Omar? Apenas me conoces. Omar sostuvo su mirada. Sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de sinceridad y determinación. Porque las almas que se encuentran en el desierto nunca lo hacen por azar. Tal vez tú creas que soy yo quien te ayuda, pero quizás seas tú quien está aquí para mostrarme algo que aún no sé. Luego de un suspiro agregó mirándola extasiado ante su embriagadora belleza. Al ayudarte, Laila, tal vez encuentre en ti el refugio que mi alma también busca. Laila, sorprendida por la intensidad de sus palabras, sintió el calor subir a sus mejillas. Bajó la mirada con un rubor delicado que contrastaba con la lozana suavidad de su piel, iluminada por la tenue luz del salón. Sus largas hebras rubias se deslizaron sobre su rostro, enmarcando la sutil perfección de sus facciones, mientras un atisbo de emoción contenida temblaba en sus labios. Poco después Laila fue conducida por una criada hasta un espacio abierto, resguardado por altos muros de piedra adornados con enredaderas de jazmín y bugambilias en flor. En el centro, una piscina rectangular poco profunda de mármol blanco resplandecía bajo la luz suave de las primeras estrellas. El agua cristalina era alimentada por un pequeño canal que descendía desde una fuente de piedra tallada en forma de flor de loto, cuyo murmullo constante llenaba el ambiente de serenidad. Lámparas de aceite estratégicamente dispuestas proyectaban destellos cálidos que danzaban en las paredes, creando un juego de luces y sombras mágicas. El aire estaba impregnado con el aroma envolvente de aceites esenciales de sándalo y rosa que flotaban en la superficie del agua. A un lado, cojines de terciopelo bordados en oro y toallas finamente trabajadas aguardaban, mientras una túnica a baya de seda azul, con bordados de filigrana de oro puro a lo largo de los bordes y las mangas, y pequeños cristales de Swarovski, incrustados en patrones florales, estaba destinada para ella. Laila miró asombrada el entorno. Nunca había presenciado un lugar tan íntimo y a la vez tan conectado con la inmensidad del cielo estrellado. Una criada se inclinó ligeramente y habló con suavidad. Este baño es un obsequio del maestro Omar. En el desierto, el agua no solo es vida, es también un bálsamo para el cuerpo y el espíritu. Aquí, bajo las estrellas, encontrará paz y renovación. Con una reverencia, la criada le ofreció una túnica ligera de lino blanco bordada con hilos de plata para que la utilizara durante el baño, y la guió hasta un pequeño vestidor adyacente a fin de cambiarse.
Luego, lentamente, Laila entró en el agua tibia del hammam al aire libre, que apenas le cubría los hombros. Llevaba puesta la ligera túnica de lino blanco, finamente bordada con hilos de plata, la cual flotaba suavemente alrededor de su figura, permitiéndole disfrutar de la experiencia sin comprometer su modestia. Dejó que su piel sintiera el toque reparador del líquido, mientras las criadas permanecían alejadas, listas para asistirla si lo necesitaba, pero sin interrumpir su privacidad. Omar, a cierta distancia, permanecía oculto entre las sombras de los muros, observándola con una mezcla de respeto y fascinación. Una sonrisa se dibujó lentamente en sus labios al contemplar la elegancia natural de Laila, su silueta esbelta y escultural recortada contra el tenue resplandor de las lámparas. La forma en que su cabello dorado flotaba a su alrededor cuando se sumergió en el agua le pareció hipnotizante, como si ella misma fuera una extensión de las estrellas que comenzaban a brillar en el firmamento. Laila tomó el jabón delicado elaborado artesanalmente con leche de camella y miel y lo aplicó con movimientos suaves, dejando que los aromas de sándalo y jazmín que lo impregnaban se mezclaran con el aire cálido y perfumado del recinto. El cielo nocturno la envolvía en su baño de inmersión, dejando que su cabello flotara como un manto dorado sobre la superficie. Cerró los ojos y respiró profundamente, escuchando solo el sonido del agua y el susurro del viento que acariciaba las hojas del jazmín. Era como si por un instante estuviera bañándose no solo en agua, sino en un reflejo de las estrellas mismas. Bajo el firmamento el alma se prepara en silencio, porque la paz nunca es completa sin enfrentar aquello de lo que se huyó, pues el desierto, sabio en su quietud, brinda descanso a los viajeros, a sabiendas de que toda tormenta, incluso la del corazón, debe encontrar su desenlace. Aquella noche, la cena había sido dispuesta en un amplio patio interior de la residencia, rodeado de arcadas de piedra tallada que se elevaban elegantemente, enmarcando la vista del cielo estrellado. Lámparas colgantes de cristal lanzaban una cálida luz que iluminaba suavemente el arroyo serpenteante que atravesaba el jardín. Laila apareció cruzando con elegancia las puertas abiertas del salón hacia el patio. Llevaba la túnica abaya de seda azul con hilos de oro y cristales de Swarovski que Omar había mandado a preparar para ella. Su figura esbelta se definía suavemente bajo el lujoso tejido, y su porte reflejaba una mezcla de bella juventud y gracia refinada. Su cabello dorado caía en ondas sueltas, complementando la lozana suavidad de sus refinadas facciones iluminadas por la cálida luz del entorno. Cuando se acercó a la mesa, Laila sonrió con una alegría contenida, una sonrisa perfecta que hizo brillar sus finos rasgos. Omar, que ya se encontraba sentado en uno de los cojines, levantó la vista y quedó completamente absorto. Él había cambiado su atuendo por un tobe de marfil, adornado con delicados bordados dorados en los puños y el cuello, que caía con una suavidad impecable, como si el tejido fuera acariciado por el viento del desierto. Sobre su cabeza llevaba una gutra blanca renovada, sostenida por un agal negro, realzando su porte majestuoso y sereno. Sin embargo, su compostura habitual se desmoronó ante la visión de Laila. Sus ojos se abrieron ligeramente, y aunque intentó ocultar su reacción, el impacto de su hipnótica presencia era evidente. Finalmente, cuando ella, hermosa y esbelta, se sentó frente a él, con el aire de quien ignora el efecto que provoca, Omar recuperó la voz, su tono bajo y firme, pero cargado de admiración. Dicen que en el desierto las estrellas son más brillantes porque no hay nada que distraiga su luz. Pero esta noche hizo una pausa breve, sin apartar la mirada de ella. No estoy tan seguro de que sea cierto. Laila, consciente de su mirada y del significado tras sus palabras, bajó ligeramente la vista con un rubor que le coloreó las mejillas de su delicado rostro. Luego levantó los ojos, con una sonrisa que reflejaba tanto gratitud como humildad. Las estrellas son generosas, Omar. Comparten su luz con quienes las observan con el corazón abierto. Su risa ligera escapó como un susurro, haciendo que su rostro, iluminado por los candelabros del patio, brillara aún más hermoso,
como si la luz misma conspirara para resaltar su belleza. El banquete transcurrió en un ambiente íntimo y sereno. Omar, fascinado por la profundidad de Layla, encontró en sus palabras una conexión que lo desarmaba. Ella, a su vez, descubría en Omar una mezcla de fortaleza y calidez que la sorprendía. Al terminar la cena, se quedaron hablando bajo las estrellas, acompañados por el murmullo del arroyo y el suave crujir de las hojas. Cuando finalmente se despidieron, ambos se retiraron a sus aposentos. Layla, recostada en su lecho, no podía dejar de pensar en la mirada de Omar, mientras él, desde su cama, veía su sonrisa grabada en su mente. Ninguno sabía que mientras el oasis descansaba en calma, el día siguiente traería consigo el peor de los desafíos. Layla se levantó antes del amanecer, su mente inquieta por pensamientos que no lograba acallar sobre el escape de su matrimonio forzado. El oasis todavía dormía, pero ella decidió buscar consuelo en el lugar más sagrado del refugio, una pequeña mezquita escondida entre las palmeras, construida con piedra clara y un sencillo minarete. Layla entró descalza, con la cabeza cubierta por un delicado velo y su túnica abaya de un azul profundo. Se arrodilló sobre la alfombra de oración. Sus manos temblaban ligeramente mientras las alzaba al cielo, y un susurro escapó de sus labios. «Dame fuerzas para enfrentar lo que venga. Y, si es tu voluntad, protégeme de lo que temo». El eco de su plegaria flotó en el aire, mezclándose con el sonido suave del viento que se filtraba por los arcos abiertos de la mezquita. Pero su momento de paz fue interrumpido por un ruido distante, pasos apresurados y voces que se acercaban con decisión. Layla giró la cabeza hacia la entrada, y su corazón se detuvo al reconocer las figuras que emergían de la penumbra. Su esposo, un hombre mayor de rostro severo y mirada implacable, avanzaba con determinación seguido por su propio hermano. Su presencia allí no era casual. Habían rastreado sus movimientos desde el momento en que escapó. Un comerciante de camellos, quien había cruzado el desierto y pasado cerca del oasis, los había informado de una joven que coincidía con la descripción de Layla. Guiados por el rastro y la promesa de restaurar lo que consideraban el honor perdido, habían llegado hasta ese lugar. «Layla», rugió su esposo, su voz resonando como un trueno en la quietud del lugar. «¿Creías que podías escapar de mí? Tu desobediencia traerá consecuencias. La noche de bodas debiste cumplir con tu deber como mi esposa, pero en cambio escogiste la vergüenza de huir». Los pasos de ambos resonaron en la mezquita, avanzando con la autoridad de quienes están acostumbrados a no encontrar resistencia. Las palabras de su esposo eran una mezcla de rabia y posesión, un recordatorio de las cadenas de un destino que ella se había negado a aceptar. Ella retrocedió, sus rodillas chocando contra el borde de la alfombra. Las sombras de los hombres se alargaban en las paredes, envolviéndola como un presagio oscuro. Su hermano se adelantó, señalándola con un dedo acusador. «Vas a regresar con nosotros aunque tenga que arrastrarte. Nuestra familia no tolerará este desacato». «No», respondió Layla, su voz temblorosa pero firme. «No regresaré. No aceptaré un destino que no elegí». El esposo avanzó rápidamente y la tomó del brazo, sacudiéndola con fuerza. «¡Eres mía, mujer! ¡No tienes derecho a desafiarme!». En ese instante un sonido seco y resonante rompió la tensión. El portón de la mezquita se abrió de golpe, y Omar Saif al-Falahi apareció bajo el arco, su silueta recortada contra la primera luz del amanecer. Vestía un tobe blanco que parecía brillar con el reflejo del sol naciente, y su mirada, oscura y penetrante, era un claro desafío. «¡Suelta su brazo!», exclamó Omar con una voz que cortó el aire. Avanzó con decisión, su postura inquebrantable. Tratar a una mujer con tal desprecio no es derecho de nadie, ni siquiera de un esposo. El esposo de Layla soltó una carcajada amarga, sin soltarla. «¿Y tú quién eres para interferir en los asuntos de mi familia? Este no es tu problema. Es mi problema porque ella no es un objeto ni un trofeo que puedas reclamar.
Es un ser humano libre, respondió Omar avanzando lentamente hacia ellos. Y mientras esté en mi oasis, nadie la tocará. Laila intentó zafarse, pero el esposo la sujetó con más fuerza, sus dedos apretando su brazo como un grillete. Omar dio un paso más y extendió su mano hacia ella. Sus ojos oscuros, llenos de una determinación feroz, a sabiendas de que, por ser un lugar de retiro, un refugio sagrado, no disponía en el oasis de guardias de seguridad, contando solo con su propia fuerza. «Déjala», exclamó Omar con voz firme, su tono cortando el aire como un filo invisible. Antes de que pudiera avanzar más, el hermano de Laila lo interceptó, colocándose frente a él con un movimiento brusco. «No te acerques más», gruñó el hermano, extendiendo sus manos para empujar a Omar hacia atrás. Omar intentó avanzar, pero el hombre lo sujetó por el brazo, forcejeando con él en un intento de impedirle acercarse a Laila. Los pasos resonaron en el suelo de piedra mientras ambos hombres se enfrentaban, el hermano usando toda su fuerza para detener a Omar. «No tienes derecho a intervenir», gritó el hermano, su rostro crispado por el esfuerzo. «¡Y tú no tienes derecho a someterla!», respondió Omar, su voz un trueno contenido, mientras empujaba al hombre, liberándose de su agarre con un movimiento decidido. El esposo, viendo el forcejeo, tiró bruscamente de Laila hacia sí, aumentando la tensión en el pequeño espacio. La lucha parecía llegar a un punto de quiebre, con Laila atrapada entre la furia de su esposo y su hermano y la determinación de Omar. La situación parecía desesperada cuando, de repente, un agudo chillido atravesó la mezquita. Todos levantaron la mirada al mismo tiempo. Una figura majestuosa apareció en el cielo. Un halcón que volaba en círculos antes de lanzarse en picada. Sus alas se extendían con fuerza, y cuando descendió, un detalle llamó la atención de Laila. Un vendaje desgastado envolvía una de sus patas. «Es el halcón que salvamos en el desierto, Omar», exclamó Laila con asombro, mientras el ave descendía con precisión hacia el esposo. «La gratitud de quienes reciben bondad siempre encuentra su camino de regreso», respondió Omar, su voz baja pero cargada de significado. El halcón con una velocidad letal atacó al esposo de Laila. Sus garras rasgaron la tela de su hombro, obligándolo a soltarla con un grito de sorpresa. El ave no se detuvo. Planeó alrededor de los hombres, emitiendo chillidos penetrantes que los desorientaron, obligándolos a retroceder mientras intentaban cubrirse. Aprovechando la confusión creada por el halcón, Omar se movió rápidamente. Con un gesto decidido, tomó a Laila por el brazo, colocándola detrás de él para protegerla. «Laila, no te separes de mí», le dijo, su voz serena pero firme. Con movimientos calculados, Omar usó el desconcierto de los hombres para avanzar un paso hacia ellos. Su presencia imponente y el halcón vigilante desde arriba obligaron a los agresores a retroceder más. El esposo, jadeando y humillado, señaló a Omar con el dedo, sus palabras llenas de rabia pero desprovistas de autoridad. «Esto no ha terminado, volveré y esta vez traeré a más hombres». Omar lo miró con calma, su postura inquebrantable. «Puedes traer a quien desees», dijo Omar con serenidad, «pero recuerda, el desierto no favorece a los opresores. No será mi fuerza la que te detenga, sino el eco de tus propios actos y la justicia que traen los vientos del destino». El esposo y su hermano retrocedieron llevándose su humillación consigo. El halcón lanzó un último chillido desde el arco superior de la mezquita, como si reclamara la victoria, antes de emprender el vuelo hacia el cielo despejado. Omar se volvió hacia Laila, quien aún temblaba pero estaba a salvo. Sus ojos se encontraron y ella le habló con gratitud. «Gracias, Omar, y gracias a ese hermoso halcón. Nunca imaginé que volvería de esta manera». Omar la miró con una leve sonrisa. «En el corazón del desierto, hasta lo más pequeño tiene un propósito. Este halcón no solo regresó por nosotros, sino para recordarnos que cada acto de compasión deja una huella imborrable en las almas libres, como una deuda a favor que tiene que ser saldada.
Y así, mientras el sol se elevaba sobre el oasis, la lucha por la libertad de Layla tomaba un nuevo significado, con aliados inesperados y un espíritu que se negaba a ser doblegado. 3 semanas después del enfrentamiento en la mezquita, Layla y Omar se presentaron en un majestuoso tribunal islámico. El tiempo transcurrido había sido utilizado sabiamente por Omar, quien había reunido pruebas, buscado testigos y asegurado que Layla estuviera preparada para defender su verdad. Ahora, en el corazón de aquel recinto sagrado, ambos esperaban el juicio que decidiría su destino. El juez, un hombre de porte imponente con una larga barba blanca, emanaba serenidad y sabiduría desde su asiento elevado. Layla, con sus delgadas facciones detrás de un velo sencillo y un porte que mezclaba dignidad y vulnerabilidad, dio un paso adelante, su voz resonando en el amplio espacio. «Honorable juez, fui obligada a un matrimonio que no elegí. Mi familia actuó sin mi consentimiento, y huí porque no podía aceptar una vida en la que mi voluntad no importara. Pido justicia, no solo para mí, sino para todas las mujeres que enfrentan el mismo destino». El juez asintió lentamente, su mirada fija en Layla, llamando a los testigos. Omar dio un paso adelante, su voz tranquila pero llena de convicción. «Honorable juez, soy testigo de su verdad. Encontré a Layla atravesando el desierto, buscando libertad a pesar de los peligros. He traído pruebas de su coacción y testigos que respaldan su historia». El anciano beduino que había acogido a Layla en su campamento se acercó, apoyado en su bastón, inclinando la cabeza en señal de respeto. «Honorable juez, puedo confirmar lo que se ha dicho. Esta joven llegó a mi campamento exhausta, huyendo de un destino que no eligió. Su valentía y su deseo de justicia merecen ser escuchados». El juez escuchó atentamente, su expresión grave. Sus dedos recorrieron las cuentas de su tasbih mientras reflexionaba en silencio. «Las pruebas son claras», dijo finalmente, su voz resonando en el tribunal. «Este matrimonio fue forzado y, como tal, carece de legitimidad según los principios de nuestra fe. Declaro que el vínculo es nulo y que Layla Mariam al-Jabiri es libre». 2 meses después, bajo el cielo despejado del oasis de Ligua, se celebró la boda de Layla y Omar. Layla, radiante en una abaya blanca bordada en oro, caminó hacia Omar, quien la esperaba con una mirada serena y llena de devoción. El viento soplaba suavemente, como si el desierto mismo bendijera la ceremonia, recordándoles que, aunque las dunas cambien, el amor que nace de la libertad y el respeto es eterno. Querido oyente, este relato no es solo el eco de un amor que desafió las cadenas de un destino impuesto, sino un canto al alma humana que se niega a ser doblegada. Como el halcón que vuelve al cielo tras sanar sus alas, Layla y Omar nos recuerdan que la verdadera libertad nace del coraje y el amor verdadero, del respeto mutuo. Así como las estrellas iluminan incluso las noches más oscuras, que esta historia inspire en tu corazón la certeza de que siempre es posible elegir el vuelo, aunque los vientos sean contrarios. Si quieres ayudar a los peluditos de la calle, es muy fácil. Solo tienes que suscribirte, darle un me gusta y compartir esta historia por WhatsApp. Déjame tu nombre en los comentarios para enviarte un saludo personalizado. Y ahora no dejes de ver esta historia. Se burlaron de ella por ser ciega, pero les tapó la boca cuando hizo algo sin ver.